Estamos listos, me encanta. Entonces, lo bueno de esto es que el encuentro que hemos hecho ha sido tan espontáneo y para mí tan natural debido a que muchas personas nos han conectado. Y eso es bonito porque realmente te das cuenta que la fuerza del universo nos está uniendo. Y este podcast y este momento nace precisamente para mí, para reafirmar de que cuando vas encontrando gente en el camino y donde los valores se van uniendo, donde los hábitos se van uniendo, que es lo que hablas tú muchísimo, realmente el camino se va haciendo de una manera súper espontánea. Y eso me fascina y hay que dejar fluir en ese sentido. Y cuando presentamos, y yo quisiera presentarte, Rafa, porque para mí ha sido un antes y después cuando leí tu libro. Ya me habían hablado de ti muchísimo, me han hablado amigos cercanos que me conocen. Y cuando te están hablando con tanta pasión de lo que tú has supuesto cambio en su vida, y además me conocen a mí, y con esa fuerza te hacen venir a Javia, cosa que con tu tiempo tan limitado era como un milagro total, de decir, ¿de verdad que estás viniendo? Yo en ese momento dije, bueno, no solo quiero conocer a Rafa, a Isabel, sino quiero conocer desde el fondo cuál es lo que tú predicas, qué es lo que tú predicas desde hace mucho tiempo. Y el libro, que es Tu cuerpo, tu hogar, es curioso porque la portada además habla de tu hogar, yo hablo del hogar desde otra perspectiva, realmente te das cuenta que es lo mismo, que es el lifestyle. Yo, Rafa, quería preguntarte tantas cosas, pero hoy también mi idea es que tú sientas esa conexión de lo que yo pueda predicar y que lo fusionemos en una energía común y que otros pues puedan decir realmente está conectado también la construcción o la idea de un hogar, no solo del cuerpo como hogar, sino también como un lugar de vida, de familia y de costumbres. Entonces yo diría como psiconeuroinmunológico, psiconeuroinmunólogo. ¿Crees que el entorno, que es el entorno que nos rodea y en particular el diseño de interiores, puede influir no solo en yo diría, en la postura o en la salud física, sino también en la salud mental? Yo creo que es evidente que los hábitos lo hacen, pero ¿qué pasa con ese entorno? ¿Cómo lo ves tú? Pues, bueno, antes de nada también te quería decir a ti, Jessica, que cuando esos amigos comunes me hablaban de ti, que también me hablaban con esa pasión con la que me hablaban, y me contaron tu proyecto de estas casas pasivas pero vivas, a mí lo que se me vino a la cabeza de, yo quiero conocer a esa persona que está creando una prolongación del cuerpo, porque realmente cuando yo le puse ese título al libro de Tu cuerpo, tu hogar, es porque siempre he considerado que nuestro cuerpo es nuestra primera vivienda. Sin embargo, tus casas podemos decir que son una prolongación de ese organismo, ¿no? Porque permiten que el organismo fluya, cosa que no hacen el resto de viviendas, y ahora lo vamos a contar. Claro, claro que sí, a tu pregunta, claro que repercute el contexto donde vivimos en nuestra postura, nuestro sistema musculoesquelético. Se cuida hasta la Claro, postura, sí, el fíjate, entorno. los estudios científicos dicen que cuando alguien tiene una postura erguida es prácticamente imposible entrar en depresión. Si tú te fijas en una persona que tiene una actitud depresiva, su postura te habla. Sí. Y sin embargo, cuando estamos así, en una postura erguida, De hecho, hablas de eso en el libro claro, también. la postura determina la secreción de serotonina, dopamina, etc. Por lo tanto, ¿qué nos puede aportar una casa pasiva en este sentido? Bueno, pues mira, desde un punto de vista de la fisioterapia o de la osteopatía, tal, si yo lo estudio desde ese punto de vista, te puedo decir que una casa pasiva invita a muchas cosas que repercuten sobre esto. Por ejemplo, en una casa como la que visitamos ayer tuya, eso nos invita a andar descalzos, por ejemplo. Increíble, sí.
Es verdad, y lo hablamos poco. Y lo hablamos poco. De andar descalzo, y también hablas de ello en el libro. Y te invita a andar descalzo por una sencilla razón, porque cuando tú entras en un espacio que el cuerpo lo determina como amigo, el sistema inmunológico hace como un check-in y dice, te permito que te descalces, porque aquí no hay peligro, no va a haber contaminación, vamos a recibir electrones de la Tierra, tal. Cuando tú te pones descalzo, estás activando todos los propios sectores que hay en el pie. Y cuando tú activas los propios sectores del pie, que son unas células que se encargan de evaluar las tensiones, las vibraciones, las presiones, y eso va mandando información al cerebro y va modificando las cadenas musculares que determinan tu postura. ¿Vale? Entonces, una vivienda pasiva, de una manera indirecta, va a repercutir sobre tu postura y tu estado de ánimo. Porque caminar descalzo va a permitir que tú equilibres tu posición. Me encanta ese enfoque físico, porque hablamos mucho del ahorro energético en la vivienda pasiva y no hablamos, nunca lo vinculamos al ahorro energético también postural, porque es verdad que el cuerpo se cansa menos. Absolutamente. Y gastamos menos energía también. Ese es un vínculo también increíble. Absoluto. Una casa pasiva ahorra energía al inquilino que vive en ella. Sí, totalmente. Y es alucinante cómo estamos tan programados a hablar de ecología, de eficiencia energética en todos los campos y nunca hablamos del cuerpo. Por eso cuando hablas del cuerpo, tu hogar, tú me invertiste. Yo dije, yo no puedo predicar, hablar de una casa sana si no soy una persona sana. Absolutamente, una incongruencia. Es una incongruencia total. Claro. Y eso me eleva a querer cuidarme más, a vincular lo que tú has dicho. Y es verdad, lo de caminar descalzo, que y fíjate que también, a nivel ciencia no lo había pensado. Sí, y en una vivienda pasiva se cuida mucho el grado de humedad. Muchísimo. Y cuando hay una humedad adecuada, no se produce una sequedad ocular. Eso es verdad. Y cuando una persona tiene sequedad ocular, aunque parezca difícil de verlo cuando uno lo estudia, dice, ¿cómo puede repercutir la sequedad ocular sobre mi postura? Pues sí, repercute directamente, porque el ojo es uno de los órganos más propioceptivos que tenemos en nuestro organismo. Es decir, a través de la visión nosotros reorganizamos todas nuestras cadenas posturales, todas nuestras cadenas musculares. De hecho, bueno, te pongo un ejemplo. Cuando tú ves algo que está a lo lejos y no lo ves bien, ¿qué es lo que haces con tu cabeza? Haces una proyección de la cabeza hacia adelante y pones en disfunción la musculatura y tal. Cuando tienes sequedad ocular, los músculos cervicales empiezan a trabajar mal. Wow. Y repercute directamente sobre dolores de cabeza, fatiga, cansancio, malas posturas, dolor hacia los brazos. Entonces, el cuidado tan exquisito que se hace de la humedad va a repercutir directamente sobre toda la esfera cráneo-cervical, que va a repercutir sobre el sistema corporal. O sea que realmente cuando vayamos a pasar todas las preguntas que además a mí me inspiraron por cosas que cuentas en el libro, realmente vamos a ver que todo está totalmente conectado con esa salud de la vivienda. Y hablas en tu libro mucho de la luz natural. Tú sabes que en una de las cosas en el tema de la bioconstrucción se utilizan mucho las orientaciones y en PASEF en concreto la orientación se tiene en cuenta y los cerramientos también se tienen en cuenta para evitar que la exposición de luz solar directo en las etapas, pues por ejemplo en verano, que queremos evitar esa exposición directa en la casa para no sobrecalentar la vivienda, y en invierno, en cambio, lo que se hace es una proyección total donde toda la luz entra. Entonces esa luz que tú dices que necesitamos a diario también está pensado en los diferentes momentos del año, ¿no? Y eso también, ¿cómo lo percibes tú también? O sea, cuando lo estás hablando de la luz. Solo con esta pregunta podríamos estar aquí. Ya horas, imagínate. Horas. Es alucinante. Sí, mira, cuando en verano incide la luz solar de manera directa dentro de la vivienda, lo que tendemos es, al producirse ese incremento en temperatura, es cerrar las ventanas
ponemos aire acondicionado y vivimos dentro. ¿Qué ocurre? Que dentro del espectro de luz solar hay una franja que es la ultravioleta A, que es la que se relaciona con los problemas de piel, es la que se relaciona con los melanomas, etc. Todo lo dañino, podemos decir, está a cargo de esta ultravioleta A. Cuando uno recibe la luz solar a través de un cristal, el cristal hace que no entre la ultravioleta B, podemos decir que es la que nos protege, pero sí deja pasar la ultravioleta A. Por lo tanto, es sumamente nefasto y negativo recibir esa luz solar directa en verano a través de un cristal. Entonces, este estudio que hacéis vosotros de no incidir directamente en verano, estáis protegiendo la piel de los inquilinos. Sin embargo, la del invierno, cuando entra el sol, y más aquí en la zona donde vivís vosotros, un invierno en una casa con estas cristaleras que soléis utilizar y entra la luz solar directa, lo habitual es que se abran las ventanas y reciba esa luz solar. Recibas eso. Es verdad que hablamos mucho de, porque es verdad que cuando hablamos de passive house mucha gente dice, pero no se ventila, porque claro, tienes las ventanas cerradas y pero realmente lo que se está haciendo es, hay una ventilación constante y hay una renovación del aire en la vivienda que realmente está transpirando. Esa vivienda está respirando. Entonces, en esa respiración que tiene la vivienda, hay mucha resistencia porque todo el mundo dice, claro, es que tengo vistas al mar y quiero aperturas, pero es verdad que lo que tú ahora transmites, que dices, no, es que en verano no deberíamos de tener luz directa en la casa, o sea, que justifican también. Sí, absolutamente. Y eso viene desde la época de no habían recursos de aire acondicionado, había que construir una manera inteligente y perdimos la manera inteligente de construir y perdimos esa sabiduría del por qué se hacían las cosas. Y ahí es donde metimos tecnología, vamos a meter aire acondicionado, vamos a enfriar, vamos a poner calor, frío constantemente al cuerpo, cuando en realidad si construyes de una manera inteligente no necesitas nada de eso. Nada, absolutamente nada. Y estas casas realmente promueven eso. Sí, sin duda. Y a mí me impresiona mucho la cantidad de luz natural que entra en vuestras casas. Y en el libro lo digo, donde entra el sol no entra el doctor. Entonces, vivir en un lugar donde la luz natural es la protagonista es asegurarse de que vamos a tener activados en torno a 1.300 genes que nos salvaguardan de muchas enfermedades. O sea, sin duda, esa luz natural, sin vosotros, quizá, haberlo sabido, es una plusvalía impresionante. Y te digo, la gente piensa siempre en luz solar y vitamina D, pero la luz solar va mucho más allá de la vitamina D. La luz solar nos propicia, por ejemplo, la producción de serotonina. Si no nos da la luz del sol, ya no de manera directa, sino indirecta, da igual. Tú te vas a una playa, te pones debajo de una sombrilla, estás recibiendo radiación solar. Esa radiación solar permite que tú fabriques serotonina. Es decir, tu estado de ánimo va a depender 100% de la exposición a esa luz solar, sea directa o indirecta, da igual. ¿Qué más va a generar? Vas a generar una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es lo que necesitan todos los vasos sanguíneos para que la circulación sanguínea sea perfecta. Sin ese óxido nítrico puede haber desde dolores de cabeza, impotencia sexual, varices. O sea, el cuerpo sin óxido nítrico está perdido. Y a través de esa luz solar producimos ATP, que es nuestra moneda de cambio energético. Si no nos da la luz, tenemos menos energía. Energía. No hay más. Eso es 100%. Nosotros, los seres humanos, tenemos capacidad de hacer fotosíntesis. Ya hay un neurooftalmólogo, se llama Arturo Solís Herrera, que lo puso de manifiesto. En torno al 30% de la energía que producimos procede de la luz solar. Entonces, vuestras casas son energéticas, con eficiencia energética, deberían de dar un certificado de eficiencia energética por urbanismo y por el hospital, por los dos lados. Hay una cosa que vinculo mucho a lo que tú dices cuando hablas de que la gente dice, pero ¿qué como? ¿No? ¿O qué debo de comer? Y tú dices, come comida real, ¿no? Claro. Como comida de verdad. Yo digo lo mismo, en la construcción pasa un poco lo mismo. ¿Qué uso? Claro. Naturalidad también. Utiliza
pues sí. busca los materiales locales, lo que utilizaban en la construcción Claro. de toda la vida. Claro. Utiliza esos recursos, esa cercanía, pues observa lo que hacían antes para entender lo que hacen, y tú eso lo haces constantemente. Sí, sí. Mira que en el libro yo empiezo hablando del respeto. O sea, cuando nosotros nos respetamos las leyes que nos fraguaron como seres humanos, enfermamos. Y vuestras casas son respetuosas 100%. ¿Por qué? Pues porque respetan la luz natural, respetan el tacto, respetan el sonido, respetan todo. Y aún hay mucho que aplicar y aprender. Por supuesto. Y sinceramente, yo voy siempre con cuidado y con pasos pequeños para incluso ser congruente en lo que aplico, porque luego está el proceso de decoración posterior, que es lo que hablamos de los materiales naturales y sin tóxicos. Pero claro, si vas más allá, empiezas a mirar los textiles que no tengan ese impacto al cuerpo, ¿no? El sofá mismo. Nosotros hablamos muchas veces con la gente y decimos, toca este material, el lino, qué impacto tiene, que los productos sintéticos, eso es lo que tú también dices, que tiene un impacto directo, que es la piel, que es el primer órgano además del cuerpo. Sí, en casi todas las viviendas que no son pasivas hay cantidad de sustancias volátiles tóxicas que nuestro sistema inmunológico las percibe y hace que estemos en un estrés inmunológico permanente. Ahí tiene el formaldehído, el tolueno, una serie de sustancias químicas que en vuestras casas no existen. Por lo tanto, ya no solamente estamos hablando de que vuestras casas generan una calma mental, sino estamos hablando de una calma inmunológica. Que ¿eso en qué se traduce? En que no hay síntomas, no hay enfermedad. O sea, cuando un sistema inmunológico está en calma, la enfermedad es difícil que aparezca. Y los materiales, lo que tú has dicho de ir descalzo y lo que yo también digo de tocar una piel, una segunda piel en tu cama, en todo, que hablamos también del lugar donde vamos a dormir y del campo electromagnético, que es algo que no directamente percibimos. Yo me he quedado realmente fascinado de todo es campo electromagnético. Todo. Nosotros somos campo electromagnético. La calidad de tu sueño depende de las ondas electromagnéticas que generan tu cerebro. Ahora mismo tú y yo aquí estamos interaccionando a través de nuestros campos electromagnéticos cardíacos. Mi campo electromagnético cardíaco tiene en torno a un radio de acción de unos 5 metros. O sea, ahora mismo tu corazón y el nuestro están como hablando, ¿no? Y, por supuesto, si tú vives en un entorno donde hay una contaminación electromagnética, va a haber una perturbación de nuestro campo electromagnético. ¿Y eso en qué se traduce? En enfermedades, migrañas, fibromialgia, cansancio crónico, sensibilidad química múltiple, agotamiento, llega a la tarde, tengo una niebla mental increíble, problemas de la piel, asma, todo eso está relacionado con las ondas electromagnéticas. Y cuando uno se va al monte y dice, ¡guau! ¡Qué bien me siento aquí! Uno de los motivos de esa sensación de bienestar es la ausencia de campos electromagnéticos artificial. Y lo que yo quiero, cuando la gente va hacia ti y presentan todos los daños y las patologías que tenemos, porque todos tenemos en alguna carencia en algún lado, porque el equilibrio ahora es muy difícil. Inclusive yo diría, fuera de lo que estamos hablando de nosotros estamos intentando concienciar en la construcción, pero estamos lejos de estar en la excelencia absoluta. Que cuando vean hacia ti, hacia patologías concretas y hablas de esto y hablas de hábitos, ¿qué podemos hacer en pequeños hábitos en nuestra casa para que eso también tenga un impacto? O sea, ¿qué recursos buscaríamos? ¿Qué personas nos podrían ayudar también pues, en el entorno? No solo en pensar en el extremo de un passive house, porque es verdad que no todo el mundo puede tenerlo, pero ¿qué dirías tú? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Ayer hablabas del tema del campo electromagnético, de lo que son los cableados detrás en la zona del dormitorio, el wifi, por ejemplo, que hablas también muchísimo de ello. ¿Qué sería esencial? Vale, yo creo que empezaría por introducir dentro de casa todos los elementos más naturales que podamos. Madera, cerámica. Me encanta, sí. Bueno, lo que tus herramientas de trabajo realmente, porque yo que he visitado tu lugar de trabajo está todo lleno de materiales que nuestro organismo los considera como
old friends, es decir, viejos amigos, ¿no? Porque Sí. cuando uno entra en tu casa, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino dice, wow, esto lo conozco. No tengo que ponerme en la alerta. No tengo que ponerme en la alerta. Sé que esto, llevamos estando en contacto con esto cientos de miles de años, no me tengo que preocupar. Y eso tu cuerpo hace, wow, ¿no? Es como he llegado a mi segunda casa. Mi primera casa es esta y mi segunda casa es desde un punto de vista evolutivo. Entonces, introducir en casa todos los materiales que podamos, que sean orgánicos, que sean de origen natural. Segundo, siempre hay que pensar que nuestro dormitorio es nuestro santuario. Entonces, para mí, la estancia más importante de la casa es el dormitorio. ¿Qué deberíamos de hacer? Si tenemos router en casa, pues apagarlo. No podemos estar en contacto con señales de Wi-Fi toda la noche. No podemos, no deberíamos. Nos contestan que es que no pueden... y la alarma, todo está conectado al Wi-Fi, sí, es terrible, todo, porque realmente nos inducen a hacer lo contrario. Las casas domotizadas... No funciona nada sin Wi-Fi. Absolutamente nada, y eso es un gran error. O ponemos sistemas de filtrado de ondas electromagnéticas, que ya lo hay en el mercado, pero aún así yo lo que recomiendo es, por la noche al menos... Un bioswitch. Sí, absolutamente. Luego, pues bueno, todo el cableado que va por el cabecero de la cama, si es posible aislarlo. Aislarlo. Y si no es posible, pues retirar la cama un poco del cabecero. Wow. Sí. O incluso poner un magneto térmico independiente para esa zona y por la noche, ¡pum!, apagarlo. ¿Qué más podemos hacer? Por supuesto, los suelos, si es posible, materiales que sean conductores para que podamos andar descalzo y podamos hacer un grounding y recargarnos de esos electrones negativos que nos está mandando la Tierra continuamente. Es verdad que si vivimos en un piso es difícil, porque viviendo en una segunda o tercera planta no tienes posibilidad. Pero bueno, hoy día existen dispositivos, por ejemplo, existen unas sábanas, existen fundas de almohada que se conectan a la toma de tierra de la casa. ¡Wow! No sabía eso. Sí, y nosotros las tenemos en casa y tenemos alfombrillas de trabajo para el ordenador que están conectadas a la toma de tierra en nuestro caso de la clínica, y estás haciendo grounding mientras estás trabajando, mientras estás durmiendo. Bueno, son pequeños trucos que pueden solventar ese tema, porque es cierto que el hecho de ponernos, de calzarnos unas zapatillas que nos aíslen de la tierra, nos está generando, sin saberlo, un estrés oxidativo, porque nosotros durante el día nos estamos oxidando literalmente y necesitamos un aporte continuo de electrones para minimizar eso. Entonces, nuestra casa debería de ser un lugar donde nosotros pudiésemos recargarnos, igual que cuando se llega con el coche eléctrico y lo pones a cargar, nosotros cuando llegamos a casa deberíamos de recargarnos igualmente. Entonces, eso sería una cosa interesante. Luego, siempre que podamos en casa, las ventanas abiertas. Siempre. Y la temperatura del dormitorio, bajita. Mira, una de las cosas que más me gustan de vuestras casas, de vuestras viviendas, es que no incitan al sedentarismo. Eso quizá a lo mejor tampoco lo habéis contemplado, pero no. El cerebro humano es muy vago, muy vago. Los seres humanos somos vagos por naturaleza. Nos hemos muerto tantas veces por déficit de energía que tenemos improntado en nuestros genes el ahorro energético. Todas nuestras conductas son de ahorro energético y nuestro cerebro nos lo premia con dopamina. Por eso cuando te estás duchando con agua caliente siempre sientes placer. ¿Por qué? Porque no estás gastando, no estás invirtiendo recursos en mantener tu temperatura corporal. Y el cerebro te dice, bueno, pues te voy a dar un regalito de dopamina, vas a sentir placer, para que mañana cuando te duches vuelvas a buscar esa temperatura calentita, ¿no? Calentita. Pues eso lo hace con todo. Por eso cuando te tomas unas patatas fritas, el cerebro te premia con placer, porque la patata es grasa e hidrato de carbono, es energía en potencia. Entonces te dice, te voy a dar un premio, un gran premio por la patata frita. Y cuando estás en una vivienda... Me encanta eso. Sí. El premio. Premio. Nos premian totalmente. Y nuestra inercia es a poner los grados de la temperatura de nuestra casa por encima de lo que necesitamos. Y cuando tú tienes una habitación donde hay unos grados de más, eso te incita a no moverte al sedentarismo. Las casas pasivas, que mantenéis la temperatura siempre constante, incitan al movimiento. Y es más, se cuida mucho que no se sobrecaliente. Claro. Estamos hablando de que mucha gente nos pide una chimenea y él es cuando estamos en el estudio
y el experto viene y dice, cuidado, claro, porque vas a pasar demasiado calor, claro, no es sano. Claro. Entonces, porque eso, realmente te pide lo mínimo, ¿no? Pues eso te hace ser sedentario. Y al final te diría que el sedentarismo actualmente en España están matando a más personas que el tabaco. En España mueren en torno a 150 personas cada día por culpa del sedentarismo. Y no nos damos cuenta que una de las cosas que determinan eso es la temperatura de nuestra estancia. Wow. Por lo tanto, una vivienda pasiva, de manera indirecta, sí, te está induciendo a, sin saberlo, o sea, tú no eres consciente de ello, pero no, el cerebro te dice, venga, levántate. Y es curioso porque el sistema y lo que es el protocolo es alemán. Yo decía, ¿por qué no se construye aquí en España? Y ahora el código técnico está muy cerca del Passive House, o sea, realmente ya lo que se exige, tanto para eficiencia energética, pues no se habla desde el punto de vista de la salud, por eso me gusta tanto lo que estás diciendo. Y en el fondo, yo siempre decía, digo, yo tengo que sentirme bien en una casa vacía. Sí. Me tengo que sentir como en la cueva, en el cocoon, y que no necesite nada, que mi cuerpo esté en el clima perfecto. Y es verdad que intentar lograr que no haya humedad, porque todo lo que es, me imagino que los hongos, sí, o sea, son nuestros grandes enemigos. Unos grandes enemigos. Entonces, el hecho que esté respirando y que esté en continuo movimiento, eso evita mucho el impacto. Me lo preguntan bastante eso. Claro. Me hablan mucho porque son segunda viviendas. Muchas veces la vivienda está cerrada durante meses o un mes o 2 meses. Y cuando vuelven dicen, es como si hubiera estado habitada la casa. Claro. Y eso me parece, y es verdad lo que dices tú, el estrés que generamos en una vivienda poco sana, ese estrés, el impacto que tiene físico, que es lo que has transmitido tú, no somos conscientes y realmente hacemos todo en todos los procesos, incluso en la creatividad de lo que nos vienen, ¿no? Proveedores que nos vienen, no nos ofrecen soluciones a lo que tú estás diciendo. Y primero tiene que haber una conciencia para poder preguntar realmente para los materiales que necesitamos, qué es lo que necesitamos al cuerpo. O sea que en ese sentido me encanta lo que estás hablando y hablas de la calidad del sueño. Sí. Qué impacto, ¿no? El que más. Ya. El que más. O sea, el sueño es el cimiento de nuestra salud. Si una persona no descansa bien, mira, no te voy a decir que da igual que no coma adecuadamente, que no haga ejercicio físico, pero si me preguntas cuál es la jerarquía de hábitos saludables, en el número 1, en el podio número 1 está el sueño y la calidad del sueño. A una persona que no duerma un mínimo de 7 horas nocturnas, estamos hablando de los adultos, si nos vamos a niños deberíamos ir a 9, 10 horas, y que tenga un sueño profundo y reparador, el resto... Pues tú imagínate, Rafa, con todo lo que hablas del sueño, hay un capítulo solo para hablar de colchones, sábanas, ambiente, todo lo que es una habitación requiere de mucho tiempo, de mucho análisis. Absolutamente. Pero no hay nadie que... No hay nadie. Sea, no hay, ¿a qué lugar vas y te están contando eso? Yo voy a comprar un colchón o a una tienda y no te están hablando de salud. No, para nada. Están hablando de confort. Sí, absolutamente. Pero no de salud. No. Además, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando algo empieza en una cama, siempre el colchón. El colchón, que sea firme, que tal. La gente no piensa que nosotros no estamos en contacto directo con el colchón. Nosotros estamos en contacto directo con la sábana. Y claro, es lo primero que toca. La composición de la sábana determina tu sueño. Wow. ¿Por qué? Porque el estoy hablando del primer órgano que apareció en la especie humana o en los seres vivos fue la piel. Si te paras a pensar, es nuestra primera barrera de defensa, es la piel. Y en la piel tenemos todos los receptores, todos los órganos capaces de fabricar todas y cada una de las sustancias que necesita nuestro organismo. O sea, cuando hablamos de hormonas tiroideas, todo el mundo piensa tiroides. En la piel producimos hormonas tiroideas. Serotonina, en la piel producimos serotonina. Todo lo producimos en pequeñas cantidades en la piel. Pero para que estimulemos la piel necesitamos tacto. Y cuando tú duermes sobre una sábana de algodón, por ejemplo, ese algodón está transmitiéndole a las células del sistema inmunológico que viven en la piel tranquilidad, calma, paz. Ahora te puedes poner a producir oxitocina, por ejemplo, por la noche cuando duermes en una sábana de
de algodón. ¿Y eso en qué se traduce? En que mañana tú eres más feliz, en que mañana tienes mayor capacidad de sociabilización, en que mañana tienes más altruismo. Fíjate hasta dónde llega, ¿eh? Wow. Por lo tanto, Increíble. Sí. Para mí realmente lo que cuentas es que deberíamos de intervenir más en el estudio de todos los materiales que estamos usando. Mucho más. El que tú duermas mejor o peor en una casa u otra depende en gran medida de, bueno, cómo esté orientada esa habitación, por supuesto, de que no haya corrientes subterráneas de agua, todo lo que estudia la geobiología o el Feng Shui, pero también de los componentes que haya en esa cama, que tu cuerpo entra en contacto con ella. Y muchas veces, ya te digo, nos obcecamos en colchón, almohada, no. O sea que deberíamos mirar los ingredientes de todo. Ahí es donde quería saber. Wow. La piel es parte del cerebro. Podemos nombrarla así, la piel es parte del cerebro. La piel es parte del sistema endocrino, la piel es parte del sistema inmunológico, del sistema nervioso. Por lo tanto, hay que cuidar que nos ponemos. O sea, Rafa, realmente estamos comenzando. O sea, tú ya llevas predicando muchas cosas durante muchos años, pero realmente la sociedad está empezando ahora. Estamos en el comienzo de todo. Solamente hemos entrado en un pequeño atisbo. Hay un pequeño atisbo en la sociedad de esto. Pero ¿quién mira la composición de la sábana? Nadie. Las toallas, nadie. Pero sin embargo, cuando te dan un abrazo, bien que sientes gustito. Sí, es verdad. ¿Y por qué no vas a buscar un abrazo en una sábana? Sí. Fíjate, ¿sabes? Una de las cosas que yo le mando, por ejemplo, a los papás que tienen niños con autismo, son unas mantas que se llaman mantas ponderadas. ¿Sabes? Mantas ponderadas, no sé si las conoces. No. Son unas mantas que están hechas de las buenas, de verdad, las auténticas están hechas con algodón, y dentro llevan unas bolitas de fibra de vidrio, y esa manta pesa. Al ser bolitas, estás constituido de bolitas, tiene la capacidad de adaptarse perfectamente al contorno de tu cuerpo. De tal manera que cuando el niño se arropa con esa manta, la manta está simulando un abrazo del padre o de la madre. Wow. Y eso hace que el niño genere oxitocina. Y la oxitocina hace que los niños autistas tengan mayor capacidad de sociabilización. Y los adultos, muchas veces hay mucha gente que dice que le gusta dormir con peso. Yo, por ejemplo, me encanta dormir con peso. No tenía ni idea que venía de eso. De eso, por los receptores que hay en la piel. Entonces, imagínate trasladarlo esto al mundo de la salud, pero en tu casa. Sí. Es que vuestras casas, si me dices, Rafa, ¿cómo definiría mi casa? Te diría, un hospital respetuoso. Porque tu casa es un hospital. O sea, cuando entramos a una de tus casas, ahí lo que se promueve es salud. No, y las formas y la ergonomía de las formas, por ejemplo, nosotros redondeamos mucho los cantos. Lo he visto, todo. De todo. De todo. Y sinceramente, o sea, antiguamente se hablaba de redondear cantos por el tema del impacto, porque no se rompe. El peligro. No solo el peligro, sino también a nivel de arquitectura por el deterioro. La durabilidad. Sí, la durabilidad. Pero realmente yo cada vez que utilizo esas curvas y en los materiales, cada vez que toco la mesa, por ejemplo, en la que trabajo, no es la misma mesa que en la que quiero comer. O cuando estoy pensando en cuál es la ergonomía perfecta de un espacio a otro es distinto. Entonces esa ergonomía también te provoca un estilo de vida en un lugar determinado. Y eso también impacta en lo que tú decías, en tu postura, en lo que vas a transmitir. O sea, este diálogo sería distinto en una mesa como en un sofá. Lo hemos hablado antes, de hecho hemos estado dialogando dónde lo haríamos, ¿no? Y hay una cosa que yo como esteta que soy, yo siempre digo que la belleza a mí me da mucha felicidad. Quizás no es la belleza y otra cosa, quizás estoy más atraída por la salud de lo que hay y que me está dando felicidad y no soy consciente. ¿Qué opinas tú? O sea, ¿crees que es un equilibrio visual o es un equilibrio de los materiales que nos están...? Porque es verdad que estamos naturalmente atraídos. Tú antes has hablado de cerámica, del barro, y no sé si eso es lo que me está realmente enriqueciendo y me está diciendo, bueno, es que estoy en buena salud, o si también a través de la belleza visual somos capaces de realmente nutrirnos, ¿no? En esa composición conjunta. ¿Qué opinas? Pues mira, te voy a poner un símil. Cuando un chico ve a una chica o una chica ve a un chico,
y le atrae físicamente. Esta atracción viene dada porque nuestro cerebro lo primero que hace es evaluar las dimensiones corporales. Es decir, cuando yo veo a una chica, en los 2 primeros segundos, mi cerebro ha calculado cuál es la longitud de sus antebrazos. ¡Wow! ¿Sí? Somos unos sabios. Sí. ¿Cuál es la longitud que hay entre una ceja y otra? ¿Cuál es la promoción de los pómulos? ¿Cuál es el grado de prominencia de los pómulos? Las mujeres os fijáis la simetría de los ángulos de Goñas, de los ángulos de la mandíbula, de cómo es la nuez, para determinar cómo es la genética de esa persona. Porque al ser humano le atrae la simetría. O sea, la simetría para nosotros determina la salud. Entonces, cuando tú entras a un espacio donde hay un cierto equilibrio estético, nuestro cerebro se pone en calma, literalmente. Wow. Entonces, cuando entras en un espacio limpio, minimalista, hay un cambio en la percepción temporal. Es decir, si yo me vengo de vacaciones a una casa tuya, aquí, y estoy una semana, esa semana se me pasa volando, porque el espacio es estético, es minimalista, y eso hace que ciertas áreas de mi cerebro tengan una percepción del tiempo distinta a si me voy a una casa donde hay asimetría, hay caos, no hay esa composición. Entonces, fíjate la repercusión que tiene no solamente en la salud, sino hasta en la percepción del tiempo. Cuando tú estás feliz, el tiempo se te pasa súper rápido. Sí. Entonces, la estética te da felicidad a través de la percepción del tiempo, sin lugar a dudas. Wow. Por eso cuando entras en un lugar así, tu cerebro te lo premia. Nunca había hecho esa conexión tan clara, y es lo que dices tú, la atracción de sí. Por qué nos sentimos atraídos por algo, ¿no? Absolutamente. Y es lo que dices tú, somos realmente muy equilibrados a la hora de criticar. Y hay una parte que es la falta de ergonomía, el daño que hace. Buah. Brutal. Mucha. Y ahí sí que tenemos nosotros, yo diría, mucha responsabilidad. De hecho, la falta de ergonomía en un proyecto para mí es mucho más grave que la falta de gusto a veces, claro. Porque la falta de ergonomía realmente repercute en tu calidad de la vida y en desmejorar. Sí. O sea, realmente es bajar directamente. Y la cuestión acústica, que también es muy importante. Los sonidos que escuchamos, todo eso es infinito. Los sonidos constituyen hoy día uno de los principales factores estresantes subconscientes. Es decir, no nos percatamos de que hay un pequeño zumbido, no nos percatamos de que hay una vibración, pero nuestro sistema nervioso neurovegetativo sí lo percata. Y eso nos pone en estado de alerta con, cuidado, una pérdida de energía que no somos conscientes de ella y que al cabo de los días dice, no sé qué me pasa, que tengo un cansancio. Wow. ¿Y de dónde viene? De un sonido subconsciente. Puede ser de una lavadora incluso, ¿no? O de una lavavajillas, claro, una nevera. Sí, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú estás en la cocina o estás comiendo tal y está puesto el extractor, cuando alguien apaga el extractor dices, wow, es verdad. Qué tranquilidad, y no me he dado ni cuenta. Es verdad. ¿Verdad? Pues estamos bombardeados de ese tipo de sonidos, bombardeados. Y una de las cosas que me llama la atención de tus casas es que cuando cierras una ventana aparece el maravilloso silencio, el silencio absoluto. Y eso es una paz y una calma y una tranquilidad. Sí, es verdad. Eso apaga los ejes de estrés. Es verdad que escuchar el silencio es importante. Buah. Es muy importante. Y hay una cosa que tú también mencionas mucho en el libro, que es empezar sobredimensionamos mucho la luz, o sea, por la noche, por la tarde, debemos de bajar la luz que sea cálida, menos luz. Entonces, crear esos entornos cozy, muy, en holandés se dice gezellig, que los holandeses lo hacen muy bien, ¿no? Crear ese ambiente donde la luz es mínima para ir preparándote para la noche, que eso es súper importante también. Entonces, toda esa ergonomía. Pero fíjate, Rafa, yo no sabría interpretar el interiorismo ahora
o sea, si nos ponemos a ser críticos en qué es un buen interiorismo, no podemos de ninguna manera sacar lo que tú has dicho de la salud. ¿Por qué? Porque un buen interiorismo no se percibe, no se ve solo, sino se percibe. Y cuando tú estás feliz en una casa y tienes una calidad de vida, a veces no sabes ni por qué. Es un je ne sais quoi que me rodea, que hay muchos elementos, y si no analizamos cada de los elementos, y de verdad, Rafa, para mí es imprescindible que esto se empiece a estudiar en las universidades, que en el interiorismo hablemos más de estos temas del impacto, que los proveedores entiendan de su propio producto en el impacto en la salud, cómo hacer para concienciarlos. Yo realmente hoy, después de este diálogo, sé que tú no vas a parar, porque es solo el comienzo de la conciencia humana. Es el comienzo, y antes lo hablábamos los dos, ¿no? Que yo creía en ello y he tardado en aplicarlo, he tardado también en divulgarlo a los demás, y ahora estoy volviendo a la esencia de mi cuerpo, de mi hogar, para poder ser mejor profesional, porque si no vuelvo para atrás y no me cuido yo misma, no puedo dar más allá en todo el entorno, porque no habrá esa misma conciencia. Tú, en toda tu trayectoria, tienes tanto por nutrir, y para mí me emociona de saber que no solo la gente te va a escuchar más, sino va a decir qué tarde llegamos en escuchar todo esto. Sí, por desgracia, en eso vamos con mucho retraso, Jessica. Hay un señor que se llama Wilson, que estaré eternamente agradecido, que fue el que acuñó el término biofilia, y fue el que empezó a estudiar todos estos temas, pero empezó a estudiarlo en arquitectura, principalmente en la bioconstrucción y en la construcción, incorporando materiales respetuosos y orgánicos. Y gracias a él, pues hemos empezado a desarrollar toda esta disciplina. Pero como bien dices, es triste que en nuestra sociedad esté adoctrinada a todo lo contrario. O sea, que nos dejemos llevar por lo impactante en cuanto a materiales baratos, hechos con resinas, con epóxidos, con tal que no nos permiten la vida. Porque no nos permiten la vida. Y me atrevo a decirlo a boca llena. Vivir rodeado de esos materiales nos lleva de una manera inexorable al hospital. O sea, hay un señor que se llama Nicolás Olea, que no sé si lo conoces, pero te animo a que leas algo sobre él, y es el impacto de la toxicidad en nuestro ambiente, en nuestro día a día, desde los cables de ordenador hasta los retardantes de llama que hay en los sofás, todo, cómo impacta eso en nuestra salud, y es verdaderamente aterrador. Y llevamos mucho retraso, Jessica, muchísimos retrasos. El gran salto cualitativo que habéis dado vosotros con vuestras casas, bajo mi criterio, es que hay mucha diferencia entre los decoradores que tienen en cuenta todo lo sensorial y vosotros, que tenéis en cuenta lo sensorial y lo extrasensorial. Porque lo extrasensorial siempre pasa por alto, en todo. Pero nuestro organismo se rige más por lo extrasensorial que por lo sensorial. Mucho más. O sea, claro. Nosotros recibimos más input de información, de ondas que no se ven, que no se oyen, que lo que realmente vemos y oímos. Mucho más. Por esas ondas electromagnéticas que nos bombardean, que nos rodean y que nos hacen tomar determinaciones subconscientes. De por qué siempre me siento en aquel sillón y no en aquel. Y no en aquel. ¿Por qué? Claro. Bueno, pues porque mi organismo me está diciendo vete allí, que hay menos impacto para mí. Y vosotros cuidáis todo eso. Eso es un paso, eso es un gran paso. La conciencia o la data que tú aportas nos ayuda, evidentemente. Sin embargo, si no lo vivimos y no lo programamos, no seremos tan intuitivos a la hora de hacerlo. Nunca, jamás. Y fallaremos mucho más en la conciencia. Por eso hay que estudiar, hay que continuar, hay que leer. Y experimentarlo. Claro. Mucho. Yo esto trasladado a mi día a día, cuando alguien me presenta a un representante, vea, te traigo este suplemento de omega 3 tal,
Yo jamás en la vida se me ocurriría mandárselos a un paciente mío sin tomármelo yo primero. Claro, porque yo tengo que experimentarlo, evidentemente. Y cuando yo entré en tu casa ayer, dije, jolines, es que las personas que adquieran una vivienda así, por narices, son respetuosas con su salud. Sí, una cosa lleva a la otra, un poco también. Claro, es un perfil de persona que es respetuosa con el medio ambiente y con el organismo. Eso lo tengo clarísimo. Es una deducción que yo he llegado en... Es correcto, y creo que al menos hay un grado de conciencia más elevado. No me cabe ni la menor duda. Y es una persona abierta a este diálogo, por ejemplo. No me cabe ni la menor duda. Y sabes que lo más patológico para un ser humano es no vivir acorde a sus principios. Sí. Entonces, una persona que aboga por este tipo de vida, porque esto no es una vivienda, esto es un estilo de vida, literalmente. Igual que lo que nosotros promovemos. Nosotros no promovemos una dieta, nosotros promovemos un estilo de vida, ¿no? Entonces, una persona que viva en un entorno que sea distópico para él o que sea totalmente en contra de sus principios, de su ética, va a enfermar. Sí o sí. Entonces, las personas que tengan la suerte de vivir en vuestros espacios son personas que viven en total armonía con su vibración, o sea, con sus criterios, con su ética. Y ese es el primer paso de la salud. Es el primer paso. Sí, la honestidad es el primer paso a un nuevo cambio de vida. El mayor respeto que podemos tener con nosotros mismos. Sí, y escucharnos y valorarnos y saber en este ping-pong que hacemos, que es plantearnos por qué sentimos lo que sentimos o vemos lo que vemos, o lo que tú has dicho es ponerle más conciencia en el espacio, analizar por qué me siento en ese sillón. Claro. Quizás hay una patología en el otro lado. Ayer me lo mencionabas y me encantó lo del gato. O sea, mira a ver dónde se sienta el gato, claro, y sabrás, ¿no? Cómo va tu casa. Ellos tienen también mucha sensibilidad extrasensorial. Mucha. Sí. En general los animales. Sí. Y observarnos a nosotros también. Y eso me encanta en tu libro. Continuamente te refieres a los orígenes. Siempre. Es que es tan lógico. ¿Por qué no escuchamos más lo que hacíamos para entender cómo actuamos en momentos de, por ejemplo, cuando tú hablas de la zona de confort o por qué realmente deberíamos estar en movimiento continuo para crear una dinámica? Y es que cuando miras a los orígenes de nuestra vida, de dónde vivíamos y qué es lo que buscábamos y cómo se construía, ahí no había aire acondicionado, nada. No había electricidad, no había ningún básico de los que tenemos ahora, que la tecnología nos ha ayudado, pero también nos ha llevado para atrás en muchas cosas. Absolutamente. A esa zona de confort, de decir, bueno, está ahí la energía, la gastemos. Podemos gastarla cuando necesitemos el calor o cuando necesitamos el frío. Y eso ha sido una cuestión de 50 años de parón. Sí. Porque antes claro. no teníamos eso. No, para nada. Éramos muchísimo más conscientes. Y yo, Rafa, de verdad que creo que hoy te he invitado a hablar del hogar, pero van a hablarte gente del mundo de la moda. Podría hablar, restauración evidentemente ni pensar, o sea, todo este diálogo que es el lifestyle que tú dices. Absolutamente. El experto en lifestyle y la conciencia, yo creo que... La conciencia y la ciencia. Sí. Porque hay mucha ciencia que aplicar aquí. Muchísima. Pero no se aplica, no se hace ese nexo de unión. Pero hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. La información da poder y libertad. Sí. Evidentemente. Sí, hay que prepararse. Sí. Pero yo creo que vosotros tenéis muchas herramientas en todo lo que hacéis que quizá todavía no le habéis sacado todo el potencial que tiene. Porque vosotros estáis dedicando, evidentemente, a una casa sostenible, pasiva, confort, tal, pero eso dentro del ámbito de la salud es impresionante. O sea, hacer un estudio de qué prevalencia de enfermedades hay en un grupo de población que viva en este tipo de vivienda y los que no vivan, y los datos serían abrumadores. Sí. Abrumadores. Sí, lo serían.
Mira, te doy un dato. En una vivienda donde hay en torno a 5 plantas de tamaño medio, 5 plantas, no estoy hablando de más, la sensación de bienestar mental medida en test está en torno a un 60% más donde no hay 5 plantas. 5 plantas, wow. Jessica, imagínate. En un hospital, en una habitación donde hay 2, 3 plantas, se utilizan en torno a 22% menos de analgésicos que en una habitación donde no hay plantas. Wow. Se reduce los ingresos hospitalarios en torno a un 8,5% menos después de una cirugía en una planta de un hospital donde hay plantas. Solo porque hay plantas. Imagínate vosotros que cuidáis todo. El sonido, la luz, las ondas electromagnéticas. Es que es lo que te digo, eso es un hospital. La vegetación, tienes razón, hablas mucho de ello y lo usamos brutal. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Y además cada vez que lo usas la gente te dice, no, es que quiero bajo mantenimiento, no quiero cuidar, no quieren cuidarse. No, eso. No quieren cuidarse. O sea, no es una cuestión de no quiero cuidar de la planta, sino realmente es una cuestión de confort antes que calidad. Y es un error, es un error. Sí, nos pasa mucho en el entorno en general. Hay muchas excusas, pero hay muchos recursos para ayudar a eso. Y es una cuestión realmente de conciencia. Y yo te diría, Rafa, por ser totalmente honesta, yo he ido con mucha cautela. Yo siempre he dicho que he tardado 25 años en llamarme profesional, porque dar consejos hay que tener la sabiduría que tú tienes, de verdad, en todo el contexto, apoyado con la ciencia, todo lo que habéis... es que lo reflejas muy bien en el libro, que me fascina. Me hablas de cosas que es ya conocido. Hay hasta dichos, ¿no?, que mencionas en varios momentos, que dices, claro, viene de ahí. Claro. Eso me encanta, ¿no? Porque no hablamos con conciencia, no actuamos con conciencia y realmente tenemos que indagar mucho más profundo en cada métier, en cada cosa que hacemos. Entonces, para mí hay un antes y un después. Te lo digo de verdad, Rafa. Yo no sé si has venido por ti, pero yo te digo que lo que me has aportado, porque yo sí me siento responsable por lo que predico y con mucha humildad voy a decir que todavía no he llegado para nada a donde quiero llegar. Y voy a empezar por mi cuerpo. Sí. Te lo digo de verdad, porque creo que si no somos incongruentes y te doy las gracias por eso. Gracias a ti. Pero mucho, Rafa, de verdad, Isabel también. Muchas gracias. Yo no sé lo que habrá salido de todo ello, pero realmente no sé cuántas veces habrás hablado de las casas. Nunca. Pues mira, hoy ha sido un comienzo para ti, quizás un pequeño capítulo porque es infinito, Rafa. Es infinito. Es increíble. Es infinito. Nos hemos dejado muchas cosas sin hablar. Hemos dejado muchas. Podríamos hablar de tanto más en el fondo. La humedad relativa. Bueno, es que hay tanto que repercute sobre la salud. Brutal. Wow, nada, necesitamos más podcasts. Haremos muchas más, pero yo iré a Córdoba, iré con el micrófono. Gracias. Qué bonito.